encontrar una conclusión a ellas. Y yo te pregunto para empezar, ¿fe es lo mismo que inteligencia, sí o no? ¿Una persona inteligente tiene fe, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero fe es lo mismo que inteligencia? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza que uno tiene de que ciertas cosas pueden llegar a pasar, cosas que todavía no se ven. Fe es aquello a lo cual yo creo que voy a llegar. Y por otro lado, inteligencia es aquello que yo tengo que hacer para que yo pueda llegar al lugar donde yo quiero llegar. La fe es aquello que se encarga de todas las cosas que para nosotros muchas veces son imposibles. Por otro lado, la inteligencia se tiene que encargar de todas aquellas cosas que para nosotros sí son posibles. Porque yo te aseguro que hoy tal vez vos te podés estar encontrando en ciertos problemas, pueden ser financieros, pueden ser sentimentales, pueden ser de algún área que requirió decisiones y vos tenés fe de que vas a solucionar esas cosas. Pero quizás te faltó inteligencia para tomar decisiones y no encontrarte en la situación que hoy te estás encontrando. Yo te aseguro, lo más probable, porque toda la gente cuando está en problemas y está con ciertas situaciones dice, yo tengo fe que voy a salir, yo tengo fe de que voy a ir adelante, y eso es demasiado importante. Pero ¿saben qué? También es demasiado importante que nosotros miremos un poco la palabra de Dios, porque mucha gente quiere hacer como si fuera que la palabra de Dios es algo místico, es algo que se trata de cosas raras que no se pueden discernir, que no se pueden, y hacen como supersticiones y otras cosas, siendo que en realidad la palabra de Dios se trata de principios que vos y yo tenemos que aplicar y punto final. ¿Rompen estructuras? Sí, rompen estructuras, pero esas estructuras que se rompen nunca rompen, ¿saben qué? Los principios. Por eso es tan importante que vos y yo podamos entender de que yo necesito tener fe, pero yo también necesito tener inteligencia. Mucha gente toma nomás ya decisiones, hace un préstamo y dice, bueno, tengo fe de que el Señor va a proveer. Ni trabajo no tiene, ¿verdad? O el salario que tiene no le alcanza para poder de repente pagar ese crédito, pero dice, yo tengo fe de que el Señor va a proveer y punto final. Y a veces uno toma decisiones irresponsables, ¿verdad? Y yo hablo así porque a mí también me pasó muchas veces, en diferentes áreas. Digo, tengo fe y al final no calculo en ciertas cosas o no preveo ciertas situaciones que obligan a que uno tome responsabilidades. Y qué importante es que vos y yo podamos entender que necesitamos tener fe. Creo que por eso estás hoy en este lugar o estás viendo ahí la transmisión, porque tenés fe de que el Señor puede hacer, de que el Señor hace, y tal vez tenés experiencias, testimonios de cosas que el Señor hizo. Pero saben que para este tiempo vos y yo necesitamos tener inteligencia para lo que viene hacia adelante. Número 1, la inteligencia natural. Es esa inteligencia que todos y cada uno de nosotros tenemos, esa capacidad de percibir información, de retener en forma de conocimiento, eso para que el día de mañana nosotros nos vayamos hacia uno u otro lado. Esa inteligencia natural, esa inteligencia que uno va adquiriendo con la lectura, esa inteligencia que uno va adquiriendo yendo al colegio, yendo a la escuela, yendo a la universidad, a un curso que vos vayas haciendo, esa inteligencia es demasiado, pero demasiado importante que vos y yo podamos tener. La Biblia dice en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Y en Proverbios, si ustedes leen muchísimas, pero muchísimas veces, la Biblia habla de la importancia tan fundamental que tiene tener sabiduría. Sabiduría dice ante todo, Proverbios 4:7, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones mejor dicho, adquiere inteligencia. Lee otra vez, Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
A veces nosotros, cuando hablamos de nuestras posesiones, algunos dicen mi auto, mi casa, mi remera, mi reloj, mi anillo, mi zapato, ¿verdad? No sé cuál sea la posesión que más vos valorás, que vos más apreciás. Pero fíjense que la Biblia nos desafía a que por encima de todas las posesiones que podamos tener, que tengamos inteligencia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice, bueno, yo ahora ya no voy a estudiar porque voy a orar con todo, voy a leer la palabra del Señor, voy a ayunar a full y yo sé que Dios me va a ayudar en todo. Y claro que el Señor nos ayuda con todo lo que para nosotros es imposible y Él quiere capacitarnos, Él quiere prepararnos y todo lo demás. Pero la Biblia misma es la que dice que sobre todas nuestras posesiones tenemos que adquirir inteligencia, trabajar para eso. Algunas cosas prácticas que vos y yo podemos hacer para adquirir inteligencia cada día. Primero, usar correctamente Internet, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en la historia de su vida usaron Internet? ¿Verdad? Algunos de ustedes la historia de su vida tal vez se va a basar en Internet, ¿verdad? Porque todo el tiempo están en Internet. Y a veces no nos damos cuenta y decimos, voy a entrar un poco a ver qué dijo fulana en su muro o fulano. Y entramos y no nos damos cuenta y ya pasaron 4 horas y estuvimos viendo muros y estados, ¿verdad? Y estuvimos investigando, ¿verdad? A otra persona, cosas por ahí. Y nos pasamos a veces horas y horas viendo cosas que para nuestra inteligencia, les pregunto, ¿qué sumaron? Muchas veces no sumaron nada. Vos viste que le dijo te amo, que la otra no le dio me gusta, que el otro le dio me encanta, ¿verdad? Que le dejó un punto ahí para que le comente, ¿verdad? Y a veces uno está pendiente de eso todo el tiempo, ansioso, nervioso, tensionado por esas cosas. Y ¿saben qué? Usa Internet, pero no le trae sabiduría para nada. Siendo que Internet es una de las herramientas más increíbles que tenemos para adquirir sabiduría, inteligencia. Hay tutoriales de todo. Vos podés aprender guitarra en Internet, vos podés aprender a tocar el piano, vos podés armar cosas, vos podés... De todo hay tutoriales. ¿Verdad? A mí me gustan ver un canal ahí, bueno, gente que da charlas que se llama TED y bueno, uno mira y ve, son exposiciones cortas, uno puede ver, uno en Internet puede entrar en diferentes blogs y leer sobre diferentes cosas, informarse, ver las innovaciones y uno puede adquirir sabiduría de eso. Pero pudiendo, mucha gente pierde el tiempo ahí. ¿Cómo aumentar nuestra sabiduría? Hablar con personas inteligentes. A todos nos gusta ser tipo los más inteligentes de nuestro círculo ahí, ¿verdad? De nuestro grupo, ¿verdad? Y no, nos encanta, nadie me va a decir que no, ¿verdad? A todos nos gusta, ¿verdad? Y saber y de lo que se hable. Pero ¿saben qué? Para aumentar el conocimiento, la inteligencia, tenemos que entrar en grupos, tenemos que relacionarnos con gente que sepa más, que ya pasó por más experiencia, ya tiene más conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí al hablar eso va a sumar para mi vida. ¿De qué te sirve estar 10, 15, 20 años en un grupo donde vos seas el más capo de todos y vos solamente estés enseñando supuestamente a los otros y vos nunca recibas nada? Yo no digo que salgan de esos grupos, quédense ahí, pero tengan también un grupo donde ustedes puedan adquirir sabiduría, adquirir conocimiento. Saber cómo llegaron a lo que llegaron, qué pruebas pasaron para estar ahí, qué decisiones tomaron para llegar hasta ese punto. A veces nosotros nos relacionamos con personas que más que nada nos estiran a la mediocridad todo el tiempo. Gente que te dice, no, ¿qué pio vas a entrar en clase toda la hora? ¿Qué onda, pio? Vamos a quedarnos afuera. Y todo, ¿verdad? El tiempo de colegio, el tiempo de universidad pasan afuera. ¿Y qué pasa? Te hace mediocre estudiantilmente. Gente que abandona la universidad porque no se dio cuenta que ya fueron 5 meses de los 6 que duraba el semestre, que se iban a comer, a jugar play, a hacer otras cosas a la hora de la facultad. Gente con la cual tal vez vos te relacionás que te dice, ¿qué pio vas a llegar tan temprano al trabajo? Llegan a 10 minutos o 15 si esa es la tolerancia que hay.
O ¿por qué es lo que vas a entregar tu informe a tiempo? ¿Por qué es lo que tanto vos le querés cepillar parece al jefe? ¿O qué es lo que vos te querés hacer? ¿Y qué pasa? Te hacen mediocre profesionalmente. Y ni qué decir, muchos grupos que podemos tener, a veces nos dicen, ¿qué es lo que vas a orar? ¿Por qué es lo que vas a levantar tu mano? ¿Por qué? ¿Para qué te vas a ir a una célula? ¿O para qué a una reunión? ¿Por qué vas a leer la Biblia? Y termina haciéndote ¿qué? Mediocre espiritualmente. Por eso es tan importante ver la gente con la cual nosotros nos relacionamos. Otra forma de aumentar conocimiento, estas son cosas prácticas que cualquiera de ustedes puede ver, hacer, escribir lo que uno aprende. ¿Por qué? Porque a veces pasa el tiempo y nos olvidamos. Y está comprobado también que lo que uno escribe, eso se queda más fijamente en la mente, en la vida de uno. Y a veces nosotros tenemos que revisar anotaciones de tiempo atrás. ¿Verdad? Nosotros decimos, ¿para qué factor común y esas cosas de matemáticas? ¿Verdad? En cuarto grado eso uno da eso. Y después, ¿qué hay en el cursillo de la facultad? El bendito factor común, ¿verdad? Y entonces si vos no guardaste, ¿verdad? Y tantas otras cosas. ¿Qué otra cosa? Explicar a otros lo que vos aprendiste. Einstein dijo una vez que si nosotros no somos capaces de explicar en una forma sencilla lo que aprendimos, en realidad no aprendimos nada. ¿Qué aprendiste? Y habló de la naturaleza y de que el sol es purete y la lluvia no tanto y el frío a veces, ¿verdad? Y vos te quedás ahí, más o menos, ¿qué es lo que aprendió el tipo, verdad? Te va a escuchar, ¿verdad? La segunda decisión más importante, está hablando el pastor Luis, la pastora Nati, y después, ¿qué aprendiste de la charla? Y que está bien el tema del noviazgo, ¿verdad? Sí, hombre y mujer, está purete, sí, pero, ¿verdad? Y vos querés saber, y dijeron que hay que avanzar con todo. Vos esperabas una frase, vos esperabas orar así, o declararte así, o no hagas esto, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros podamos saber si de verdad estamos aprendiendo a explicar a otros, para nosotros también ver. Y quinto, leer. Nuestro país es uno de los que tiene el peor índice de todo el mundo en cuanto a horas de lectura. Y tal vez muchos, voy a mirar a nadie me apuntar que no están involucrados en ese índice tan negativo. ¿Cuánto leíste? No de los muros de otra gente, sino libros. ¿Cuánto leíste? Porque a veces nosotros al leer un libro, ¿saben qué? Nosotros en ese libro, lo que a una persona le costó aprender 10 años, 20, a veces 50, 60 años, nosotros en un libro, en horas que leamos, nosotros vamos a poder tener ahí los secretos de qué falló, de qué no falló, de cómo hizo, de qué no hizo. Y tanta gente no quiere leer. Leer. Segundo, ¿saben qué? Aparte de la inteligencia natural, está la inteligencia, y hoy en día se escucha mucho esta palabra, la inteligencia emocional. ¿Escucharon ya esta palabra o no? Inteligencia emocional. La Biblia dice en Proverbios 19:8, el que posee entendimiento ama, ¿qué cosa? Su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Nosotros hablamos hace algunos sábados de que toda nuestra vida, lo que cada uno de nosotros es, está dividido en tres. Y habíamos dicho que estaba la carne, estaba por otro lado, aparte del alma, que estaba el espíritu. Decirle al que está a tu lado, carne, alma y espíritu. Y saben que el alma es ese punto donde están las emociones, los sentimientos. ¿Y qué hace esa parte? Siempre desnivela o hacia los deseos de la carne, o hacia lo que tiene que ver con el espíritu. Y la Biblia, ¿qué dice de la carne? Dice que la carne y los deseos de la carne van contrarios a los deseos del espíritu, y lo del espíritu tiene que ver con el Señor. Por eso es tan importante lo que acá la Biblia dice: el que posee entendimiento ama su alma. Esa capacidad de comprender, esa inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de comprender a los demás, qué les motiva, cómo operan, cómo relacionarse, reconocer qué le pasa a las otras personas y cómo actuar en consecuencia.
Porque cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional y se refiere a las emociones, a las cosas que nosotros tenemos que tener en muchos momentos, porque a veces nos sale el indio y no, ¿verdad?, otra cosa. Cuando nosotros miramos lo que Jesús hizo con sus discípulos, a mí demasiado me llamó la atención que Jesús, los 3 años que la Biblia menciona de su ministerio, que trabajó con sus discípulos, se encargó de trabajar con ellos en su carácter, en su disciplina, en sus emociones. Y ustedes no van a ver, yo muchas veces me pregunté, ¿por qué lo que Jesús, recién cuando se fue, le bautizó con el Espíritu Santo a sus discípulos? ¿Por qué antes no hizo eso? ¿Por qué mientras estaba así, él tranquilamente podía soplar y estaban llenos, ¿verdad? O tocarle y estaban llenos del Espíritu Santo, y él se encargó de trabajar con sus emociones, le fallaban, se equivocaban, él trabajaba otra vez con ellos. Y saben que yo llegué a la conclusión, y creo que es porque Jesús sabía que si él le daba su Espíritu, ¿verdad? La Biblia dice que cuando viene su Espíritu a nuestra vida, ¿qué es lo que recibimos? Recibimos poder, ¿verdad? Eso dice en Hechos 1:8. ¿Y por qué no le dio entonces su Espíritu a esos discípulos? Creo que es porque él sabía que el poder que tenía su Espíritu, puesto en manos de personas que emocionalmente no estaban bien, que estaban mal, que no tenían eso que hoy se llama inteligencia emocional, esa gente podría haber usado ese poder para herir a otros, para lastimar a otros, para dañar de repente a otras personas, conforme a sus sentimientos del momento. Sus discípulos, algunos querían quemar la gente. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Sí, Pedro se fue, le cortó la oreja a uno, ¿verdad? Imagínense, él no estaba y el Señor le tuvo que tratar, y cuando el Señor se fue, ahí él le llenó de su Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando un carácter, una emoción es tratada, hay realmente inteligencia con eso, y juntamos con el Espíritu del Señor, no hay nadie que pueda parar a esa persona. Y ahí viene la tercera inteligencia, que es la inteligencia espiritual. Esa inteligencia cuando vos y yo tenemos el poder de Dios y lo sabemos usar. Porque hay mucha gente que puede tener inteligencia natural, puede tener tal vez inteligencia emocional, pero no tiene inteligencia espiritual. Y peor todavía, hay gente que puede no tener inteligencia natural o no tener inteligencia emocional y cree poder tener inteligencia espiritual. A veces se le da un cargo, se le da una responsabilidad y no tiene las otras inteligencias. Y lastima a gente y toma decisiones fuera de lugar. Y fíjense que en la Biblia, cuando empieza a hablar del Señor Jesús, ya estoy terminando, no sé si me acompañan en el teclado. La Biblia dice en Lucas 2:45, quiero que mires este pasaje si podés. Cuando él tenía 12 años, la Biblia dice que sus padres ya volvieron ahí del lugar donde estaban. Pero llegamos al versículo 45 y dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tu vida y mi vida, la vida de todos, está determinada en 2 partes. Una parte en la etapa del entrenamiento y la otra parte en la etapa de la exposición. Primera etapa en la parte de entrenamiento, segunda parte en la etapa de exposición. Y nunca tiene que ser al revés. Fíjense que Jesús se pasó 30 años de su vida trabajando, esforzándose, preparándose. ¿Y cuánto duró su ministerio del cual hablamos hasta hoy en día? 3 años. O sea, podemos decir 30 años de preparación, de capacitación para 3 años que nos marcaron hasta hoy en día y van a seguir marcando a las generaciones que están por delante. Pero hoy en día hay gente que a veces ni llega a 3 años de preparación, pero quiere 30 años de exposición. Qué importante es que vos y yo podamos ser personas
Que podamos prepararnos para que cuando llegue ese tiempo de exposición en el lugar que sea donde nosotros nos encontremos, vayamos hacia adelante y marquemos la historia en lo que el Señor nos llamó a marcar historia. Yo creo en una generación de jóvenes, en una generación de adolescentes que se levante con tanta inteligencia que lo que hoy ustedes escriban pueda crearle problemas a los agnósticos, a los ateos dentro de 200 años. Con tanta inteligencia que esas canciones que ustedes empiecen a escribir puedan tocar la vida de esas personas que van a empezar a escribir, que esas melodías que ustedes compongan, el mundo cuando empiece a escuchar, las emisoras más importantes no puedan resistirse o decir no voy a pasar ese material. Que tengas tanta inteligencia en el lugar donde vos trabajes, que las mejores empresas que hay en el mercado, que hay en el rubro donde vos estás, tengan que decir yo voy a dar lo que sea para tenerle a él conmigo, a ella conmigo. Yo creo que vos podés tener eso. A veces estamos en una rutina y decimos esto es aburrido, pero en realidad a veces una rutina es un entrenamiento. No forma el carácter, no forma la disciplina, no forma hábitos, a veces costumbres, cosas que necesitamos para ir hacia adelante. Colosenses 1:9, la Biblia dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque cuando vos tenés el poder de Dios y sabés usar ese poder, no hay límites. Ese poder es del Todopoderoso, es del Dios que no tiene imposibles. Pero me preocupa que la Biblia también dice, Hebreos 5:12, y espero que nadie se encuentre en ese lugar. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, no sé para quién va esto, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todos podemos equivocarnos, pero tenemos que aprender de esas equivocaciones. Todos podemos fallar, claro que sí, pero está bien fallar una vez, máximo 2, pero 10 veces, 5 veces, algo está mal. Todos podemos fallar en el intento de decir yo voy por mi sueño, yo voy hacia adelante. Hoy salgo de esta reunión y nunca más voy a ser igual. Pero no puede ser que ya fueron tantas veces y al salir de acá todo termina siendo igual. ¿Será que no nos falta inteligencia? Yo creo que inteligencia natural vos tenés, tal vez podés añadirle más. ¡Qué bendición! Inteligencia emocional, muchos van adquiriendo y todos necesitamos seguir adquiriéndola, ser formados, ser trabajados. Para eso acá en la iglesia tenemos líderes que están ahí. No siempre es simpático el trabajo del líder, que te dicen no vayas a hacer eso, o sí, hacé y vos no querés hacer. Y te va trabajando, te va formando, te va puliendo el carácter. Las palabras que escuchamos en la célula, las palabras que escuchamos en las reuniones, las palabras que leemos en la bendita palabra del Señor, esa relación que podemos tener con Él, son para que vos y yo adquiramos inteligencia espiritual y podamos salir y discernir. ¿Quién es el más interesado en que vos y yo no oremos? ¿Quién es? ¿Quién es? No es tu novia, no es tu novio, no es tu mamá, no es tu papá que tal vez no quiere saber nada de la iglesia. El más interesado en que vos y yo no oremos es el diablo mismo, porque sabe que tu oración le limita, porque sabe que cuando vos empezás a orar te empezás a fortalecer, porque sabe que cuando vos empezás a orar empezás a hablar con Dios, porque sabe que cuando vos empezaste a orar
Te empezaste a conectar con Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Porque sabe que cuando vos empezás a orar, la desesperanza en cualquier momento se empieza a ir. Porque sabe que tu oración, que rompió con ese silencio que había entre Dios y vos, y que empezaste a ser sincero con Él, en cualquier momento va a hacer que tu realidad empiece a cambiar. ¿Quién es el más interesado en que vos y yo no leamos la palabra de Dios? No son los miles de escritores que hay afuera. No, el más interesado en que vos y yo no leamos la palabra de Dios es el diablo mismo, porque sabe que vas a encontrar respuesta para saber cómo encontrar al muchacho que va a estar contigo para siempre, a la chica que va a estar contigo para siempre. Vas a encontrar respuesta de qué hacer si en tu casa no encontrás solución y parece que siempre está peor. Vas a encontrar palabras si no sabes cómo hacer para solucionar las cosas en tus finanzas. Vas a encontrar palabras si caíste tan bajo que ya ni querés mirarte al espejo de tan bajo que caíste. Vas a encontrar palabras de cómo salir de esa. Si te golpeaste tan fuerte que vos sos la persona a la cual más le duele, a leer la palabra de Dios, te vas a empezar a llenar de herramientas, te vas a empezar a llenar de consejos, de cómo ahí donde hasta ahora tuviste derrota, empieces a tener victoria. De cómo cuando ahí afuera todos te hablan de desesperanza, de cosas nefastas, pues empieza a encontrar esperanza. Porque al leer de la gente que hay acá, si Dios pudo con ellos, puede contigo, puede conmigo. A veces nosotros creemos que es tan malo y de repente ante los ojos de los demás es tan malo lo que hicimos. Y de verdad es malo y muy malo quizá. Pero ¿saben qué? Si al Señor mismo se le ocurrió, no sé, Él quiso agarrarle a un tipo que asesinaba a profetas, a cristianos, y hacer de ese uno de los más utilizados por el Señor, decime, ¿por qué no podría usarte a vos? ¿Por qué no podría cambiarte a vos y hacer historia con tu vida? ¿Por qué no podría? Porque tal vez vos no estás dispuesto a entregarte a Él, pero si estás dispuesto, Él puede. De quien te estoy hablando es de Saulo de Tarso, que terminó siendo Pablo. El Señor le usó increíblemente. Salgamos hoy de este lugar con esa inteligencia espiritual para discernir qué viene del diablo y qué viene de Dios. Porque no nos vino ninguna tentación, dice la Biblia. En 1 Corintios 10:13. Que no haya presentado con ellos una salida. Nadie de nosotros dijo, esta tentación fue tan fuerte que no había forma de salir. Miraba arriba, no había, al costado no había, abajo no había. Claro que hay. Si vos caes en una tentación es porque vos querés. Si yo caigo en una tentación es porque yo quiero. Mi deseo es que te conviertas en alguien imparable, inalcanzable, que rompa récord. Que llegue a lo que otros no llegaron. Que llegue a lo que otros no van a llegar jamás. Pero para eso necesitas tener inteligencia en estas tres áreas. Somos jóvenes, tal vez tenemos más tiempo todavía que otros. Invirtamos este tiempo. Todos pueden hacer macanadas. Vos que querés llegar arriba, no. Todos pueden no leer. Vos que querés alcanzar grandes cosas, no. Todos pueden quedarse por el camino, pero vos que querés hacer historia no podés. Todos pueden casarse mal. Vos no. Si tenés la herramienta, ¿por qué? ¿Por qué casarte mal? Todos pueden no ser felices en el lugar donde viven. Vos no, ¿por qué? Si tenés la herramienta, si sabes cómo. Ahí donde estás, te invito a levantar tu mano. Si querés ponerte en pie, ponete en pie.